Derivada del producto de dos funciones que son de tipo algebraicas. Caso 1. Cuando se tienen dos funciones en una misma, bueno, se puede decir que se tienen dos funciones dentro de la misma función, en el caso de la derivada presentan una estructura similar a esta que tenemos aquí. Es una función que depende de la variable x, pero en este caso en particular, esta función presenta una estructura un poco a la que le debemos de poner cierto cuidado, cierta atención. ¿A qué me refiero? Con lo siguiente. Bueno, pese a que tienes una función que depende de x, tienes una x de este lado y tienes una x de este lado. Uno podrá pensar, bueno, pues básicamente podríamos multiplicar aplicando la propiedad distributiva esta x por las dos cantidades que están aquí dentro del paréntesis. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. La potencia 3 está afectando a todo lo que contiene el paréntesis. Eso quiere decir que tú puedes hacer esto de multiplicar x por los dos que están aquí adentro si y solo si la potencia en este caso fuera 1, es decir, que este 3 no estuviera aquí escrito. De modo que tendrías a al cuadrado por x más x al cubo. Bueno, sí es esta x, perdón. O sea, x por a al cuadrado más x al cubo, de esta forma. Eso sería posible, repito, si y solo si aquí tuvieras potencia 1, que no es el caso. Si quisieras hacer esto de multiplicar esta x por lo que está adentro del paréntesis, entonces tendrías que desarrollar este binomio al cubo. No es tan tedioso hacerlo porque, bueno, realmente aquí vamos a tener a al cuadrado a la potencia 3 más 3 veces a al cuadrado por x al cuadrado más 3 veces a al cuadrado a la potencia 1 por x al cuadrado a la potencia 2 más x al cuadrado a la potencia 3. Si tú quisieras multiplicar la x que está afuera, tendrías que hacer primero todo esto que está aquí. Lo cual, bueno, pues ciertamente no es la opción, no digamos que es mala, pero tampoco es la mejor, vamos, porque tendrías entonces que resolver todo el binomio al cubo. Pero imagínate que tuvieras una potencia 7, 8, 9, entonces ya no sería viable esto de desarrollar el binomio. ¿Qué sería entonces recomendable que hicieras? Bueno, pues que pensáramos en la estructura que presenta. Tenemos una x que multiplica a una función, bueno, a una parte de la función que contiene una potencia que para poder multiplicarse tienes que desarrollar. Pero si no queremos desarrollar, entonces vamos a utilizar la siguiente estructura, que consiste básicamente en ubicar, los elementos de la siguiente forma. Yo sé que esto es variable, le voy a llamar u. Y sé que esto que está aquí también contiene variable y es algo a lo que le voy a llamar v. Es decir, según las reglas de derivación, es decir, las formas de derivación, tú vas a tener algo como lo siguiente. La derivada de una función con respecto en este caso a x de una estructura que es en este caso u por v será la siguiente. Vas a tener todo lo que es u por la derivada con respecto a x de lo que es v más v simple y sencillamente por la derivada con respecto a x de lo que es u. Entonces, sabiendo que aquí hay la operación en este caso principal es una multiplicación, entonces podemos aplicar esta estructura que está aquí. ¿Qué significa u? ¿Qué significa v? Obviamente no puede ser v por v porque pues entonces la función en este caso sería v al cuadrado. Estamos hablando de la multiplicación de dos expresiones que contienen a la variable con respecto a la que se tiene que derivar. Y aquí nos lo está indicando esta nomenclatura, que es una función que depende de la letra x. Entonces, como esta de aquí no puede multiplicarse de forma directa por esto que está acá, pero sabemos que indicadas está la operación de la multiplicación, entonces procedemos a aplicar esta regla de derivación. Y para ello, entonces, vamos a reescribir la expresión. Es decir, vamos a tener que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a. Y entonces vamos a proceder a utilizar esta estructura que está indicada. Todo lo que es u, que en este caso sería x, por la derivada con respecto a x de lo que es v,
que en este caso sería a al cuadrado más x al cuadrado a la potencia 3. Después sigue un signo de más, es una suma. Y ahora vamos a poner todo lo que es v, que en este caso sería a al cuadrado más x al cuadrado a la potencia 3. Finalmente esto multiplicado por la derivada de lo que es u, es decir, solamente de esta x, es decir, derivada con respecto a x de x misma. Una vez que ya tenemos esto, ya es un poquito más sencillo poder identificar qué otras derivadas consecutivas vamos a tener que hacer. Por ejemplo, entonces, atendiendo a otra nomenclatura que también es válida en la solución de derivadas, diremos que f' de x va a ser igual a. Y entonces, en este caso, todo lo que no tiene a su izquierda indicada la operación de la derivada, simple y sencillamente va a bajar tal y como está, es decir, en este caso vamos a dejar indicada a esta x. Pero lo que sí tenemos que desarrollar son las otras derivadas que estén indicadas. Si tenemos derivadas indicadas, entonces las tenemos que resolver. En este caso, vamos a resolver esta derivada que está indicada aquí. Y esto que encontramos aquí es justamente lo que nosotros conocemos como la derivada de una función con respecto a x, por ejemplo, de v a la n, es decir, una función que contiene a la variable con respecto a la que se quiere derivar. ¿Y esto cómo quedaría? Bueno, esta propiedad es n por v a la n menos 1 por la derivada con respecto a x únicamente de lo que es v, sin exponente. Entonces, lo que nosotros tenemos de este lado es una v a la n, en donde todo lo que está acá abajo contiene v, que es la variable con respecto a la que vamos a derivar, y tiene una potencia, que en este caso sería 3, y es n. Para ello, entonces, vamos a proceder a la aplicación de esta propiedad de derivación, que consiste en lo siguiente. El exponente original baja, vamos a poner entonces 3, y vamos a poner todo lo que es v, que en este caso sería a al cuadrado más x al cuadrado. Y en lugar de poner el exponente original, vamos a restar 1, es decir, 2. Por la derivada, por propiedad, por la derivada de lo que solamente es v, es decir, de lo que está aquí adentro. Mucho cuidado, ya sé que te vas a hacer bolas quizás pensando, bueno, es que acá arriba había una v y acá hay otra v. Para esta derivada, haz de cuenta que a esto le estás haciendo zoom. A esta derivada es la que ahorita estamos resolviendo aquí en color azul y atiende a esta propiedad. Y esa derivada está dentro de esta propiedad. Entonces, ten mucho cuidado. Ahorita concéntrate en lo que estamos haciendo en color azul. Entonces, ahora nos concentramos en la v de la derivada azul, es decir, única y exclusivamente en lo que está aquí adentro. Es decir, vamos a tener a al cuadrado más x al cuadrado, es decir, la derivada de estos dos, sin potencia, porque así está indicado en la propiedad de derivación. Ahora, dejamos hasta aquí la derivada azul, continuamos con lo que teníamos de color verde, es decir, continuamos con esto que está aquí. Entonces vamos a poner más, quedamos que lo que no tiene indicado proceso de derivación va a bajar tal y como lo tenemos, que en este caso sería a al cuadrado más x al cuadrado a la potencia 3, tal y como está. Y finalmente, del lado de acá, lo voy a indicar con otro color, tenemos la derivada de x. Fíjate muy bien qué es lo que tenemos. Derivada de x con respecto a la letra x. Esto, por definición, siempre va a ser 1. Es una forma muy fácil de entender esto porque, bueno, si lo de arriba es exactamente igual a lo de abajo, pues el resultado siempre va a ser 1. Ahora, eso es una explicación bastante somera. Si nos apegamos realmente a lo que es la definición de la derivada, estaríamos hablando que la derivada de una variable con respecto a ella misma siempre va a ser 1. Eso es también por definición, quiere decir que la pendiente en este caso de la tangente pues vale 1. Entonces esto diremos que es por resultado 1, así que aquí vamos a poner 1. Multiplica derivada de x con respecto a x, pues siempre va a valer 1. Bien. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos toda esta información desglosada, vamos a volver a ver si hay la necesidad de desarrollar algún otro proceso de derivación. Entonces, por ejemplo, quedamos que todo lo que ya no tiene proceso de derivación indicado, lo vamos a bajar tal y como está. Entonces, estos
que a la izquierda ya no tienen proceso de derivación, los vamos a bajar tal y como están indicados. Eso quiere decir que aquí nada más lo que voy a hacer es acomodar estos dos, dejando la constante siempre al principio. Es una recomendación que te doy. Entonces aquí vamos a tener 3x que multiplica a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la potencia 2. Ahora, nos vamos a subconcentrar nuevamente en una pequeña derivada, es decir, ahora nos vamos a concentrar en la derivada de lo que está aquí adentro. Eso también lo voy a poner con otro color para que te des una idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahora nos vamos a concentrar en esta pequeña derivada de aquí porque todavía hay una derivada indicada, es decir, el proceso de derivación no ha terminado porque aquí hay una derivada indicada. Entonces en este caso vamos a derivar. Como lo de acá abajito siempre nos indica con respecto a qué o a qué letra vamos a considerar como variable, entonces todo lo que sea x es considerado variable y lo que no es x entonces lo vamos a considerar como constante. Aunque aquí tengamos una a al cuadrado, esta no va a ser derivada por alguna de las reglas, simple y sencillamente la derivada de al cuadrado va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque es una constante. Quedamos que la variable es x y aunque tenga potencia 2, sigue siendo una constante. Entonces esto es 0. Y ya nada más nos queda derivar x al cuadrado, que también por otra propiedad, derivada de x a la n, todas las x a la n siempre van a ser n a la x, n por x a la n menos 1. Siempre. Esta de aquí se parece muchísimo a la que está acá arriba. Seguramente te estás preguntando cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, esta v, hay una razón muy simple. Esta de hecho es lo mismo que esta de acá. Y de hecho también contiene esta de aquí, pero la derivada de x siempre va a ser 1. Entonces por eso aquí solamente sabemos que va a haber siempre un 1 y nada más lo dejamos de esta forma. Pero básicamente esta y esta son exactamente lo mismo. Un tip que yo te puedo dar, esta ocúpala para cuando te encuentres algo como esto. Es decir, la derivada simple y sencillamente de la x que tiene una potencia y que no está en operación ni de suma ni de resta. Esta v a la n sí te la sugiero cuando te encuentres una situación como la que tenemos aquí, es decir, justo como esta que está de este lado o cuando tengas raíces, ya sea cuadradas, cúbicas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, en este caso, la derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces aquí vamos a poner por 2x. Continuando entonces con lo que estábamos mencionando, todo esto de aquí, bueno, cualquier cantidad multiplicada por 1 no cambia, entonces esto que está aquí lo vamos a bajar exactamente tal y como está, es decir, más a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la potencia 3. Aunque básicamente este ya es un resultado válido, es decir, esto ya sería un resultado válido, finalmente lo que te puedo sugerir es que lo acomodes, ¿sale? Que lo acomodes, porque difícilmente vas a encontrar en un libro que los resultados aparezcan así todos como dispersos, ¿no? Entonces vamos a agrupar. Yo te recomiendo lo siguiente, siempre hasta enfrente las constantes. Entonces, por ejemplo, f' de x, que es exactamente lo mismo que si estuvieras escribiendo esto de acá, o sea, esta expresión y esta equivalen a lo mismo. Estamos hablando de que es la primera derivada. Entonces, esto lo vamos a acomodar de la siguiente forma. Fíjate muy bien, aquí tienes dos términos. Por definición, en álgebra, un término está constituido por un signo, que puede ser positivo o negativo, está constituido por un coeficiente. Entonces, vamos a suponer que tuvieras menos 3x al cuadrado, entonces vas a tener un coeficiente, vas a tener la parte literal y la potencia. Que ahora, en este caso, también por definición se dice que se va a tener en una expresión algebraica tantos términos según estén separados por signos de más o de menos. Entonces, a pesar de que aquí todos estos parecieran ser diferentes, en realidad forman parte de un mismo término y esto viene dado desde lo que tenemos aquí. Es decir, siempre que tengas una operación de multiplicación o de división, vas a tener el mismo término. Entonces aquí también hay otro término. Quiere decir que la derivada de esta función debe contener dos términos. Repito, aunque aquí tú veas varias expresiones, todas forman parte del mismo término. ¿Por qué? Porque están separadas de este término de acá por medio de este signo de más. Entonces, esto de aquí puede multiplicar a lo que tenemos de este lado, dándonos por resultado, es decir, 3 por 2, vamos a tener primero un 6 y después vamos a tener x
por x, vamos a obtener por resultado x al cuadrado. Como esto de aquí ya no tiene con quién reducirse o simplificarse, simple y sencillamente lo bajamos tal y como está. A al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la potencia 2, tal y como está, y finalmente vamos a tener a al cuadrado más x al cuadrado, todo ello a la potencia 3. Y este vendría siendo el resultado ya acomodado, por así decirlo. ¿Qué te recomiendo con respecto a este tipo de ejercicios? Bueno, lo primero, obviamente hay que aprender a identificar cuáles son las reglas de derivación que estamos ocupando. Hay formularios, los puedes encontrar en internet, desde luego. En el caso de, bueno, los que son mis alumnos, yo les proveo un formulario y ahí les digo justamente también en qué consisten todas y cada una de estas pues reglas de derivación que ya están dadas por la definición de la derivada, lo que comúnmente se mal llama la regla de los 4 pasos, la derivación por los 4 pasos, pero en realidad es la derivada por definición, aplicando un límite. Pero bueno, ¿qué te recomiendo yo entonces? Primero, analiza la estructura. En este caso, cuando estamos trabajando con funciones algebraicas, te conviene analizar si lo de aquí se puede multiplicar por lo de dentro. ¿Cómo sé si se puede o no? Por la potencia. Si aquí hay potencia 1, es decir, si aquí no hay numerito indicado, entonces sí puedes multiplicar y es muchísimo más fácil hacer la derivación. Pero en este caso no es posible. ¿Por qué? Porque hay una potencia 3 que afecta a todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, en este caso me conviene realizar la derivación por la propiedad de u por v. ¿Qué hacemos entonces? Recapitulando brevemente, aplicamos la propiedad de derivación, lo hacemos aquí en verde, vamos viendo qué es lo que sí se puede derivar y qué es lo que no. Este no se tuvo que derivar, este sí, porque aquí hay una operación de derivada indicada, aplicamos la propiedad de v a la n y aquí dejamos ese resultado. Después esto de aquí no tenía propiedad de derivación, bajó tal y como está, pero este sí, entonces aplicamos aquí esta propiedad, la derivada de la variable con respecto a esa misma variable siempre va a ser 1 cuando se encuentre un caso como este. También puede ser con otra letra, o sea, dt sobre dt, esto también equivale a 1, no importa qué letras tengas, siempre que sea lo mismo. Y bueno, al final vamos bajando todo lo que ya no tiene proceso de derivación, pero donde te vayas encontrando derivadas tienes que seguir aplicando propiedades de derivación. En este caso, vamos, a pesar de que aquí hay dos términos, pues la derivada afecta a los dos. Primero derivamos este de aquí, que sabemos que es 0 porque es una constante, y explicamos, perdón, por qué. Y en este caso, pues la derivada de x al cuadrado, aplicamos esta de aquí, es 2n. Por eso, perdón, 2x, que es lo que expusimos de este lado. Acá, como de este lado ya no hay derivada indicada, pues simple y sencillamente bajó al resultado. Al final lo único que hicimos fue acomodar este que sí se puede multiplicar por este de aquí. Como te mencionaba, hay que multiplicar las constantes, las dejamos al inicio, también las variables que estén por ahí solitas, también las dejamos al inicio, y este a grandes rasgos sería el resultado final de esta derivada.